Bendiciones y saludos, queridos amigos y amigas. Qué gran privilegio, qué gran gusto poder estar contigo en este tiempo, porque tenemos cosas maravillosas para compartir contigo de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a tocar el tema superando el dolor y las heridas del pasado. Mira, este tema me pareció tan importante de tocarlo, tan importante de compartirlo contigo, porque todos hemos sido heridos de alguna manera en la vida. Ya sea en la niñez nos hirieron, puede ser que de una manera inconsciente nuestros padres, o tal vez en la adolescencia, quizá en el colegio o en el ambiente familiar o en el vecindario. Pues de cualquier manera, en el trabajo alguien te hirió, alguien te ofendió, te hizo daño, y eso ha causado que nosotros vivamos con una herida en el corazón. Esta herida puede traducirse como un rechazo, como un sentimiento de culpa, como una situación en la cual nosotros nos sentimos mal, tenemos iras, tenemos a veces hasta odio contra las personas que nos causaron este daño. Pero yo quiero decirte que aun cuando todos nosotros somos vulnerables de ser heridos, porque no podemos controlar las reacciones de las otras personas. Tú no puedes evitar que otras personas te hieran con sus comentarios, te ofendan, te traten injustamente, pero sí somos responsables de cómo va a estar nuestro corazón. Sí somos responsables de cuidar el estado del corazón. Tú no puedes vivir en la vida diciendo, a mí me hicieron mucho daño y por eso yo soy así. A mí me ofendieron, a mí me quitaron al esposo o a mí me hicieron bullying y por eso es que yo soy amargada, por eso es que yo soy una persona tan de pocos amigos, tan poco sociable. No podemos vivir de esa manera. No podemos justificar lo malo que hacemos a causa de algo que nos sucedió en el pasado. Recuerda que el Señor es especialista en sanar el corazón. Dice su palabra en el libro de Salmos 147:3, que Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece que este es un buen tiempo para sentirnos felices? Saber que Dios quiere sanar nuestras heridas, que Dios quiere vendar ese corazón que ha estado quebrantado, que ha estado herido. Y en este programa nosotros vamos a conocer cómo podemos vivir en libertad, cómo podemos superar aquellas heridas de nuestro pasado, cómo podemos vivir realmente esa vida maravillosa que Dios planificó para nosotras. Así que quédate con nosotros para aprender mucho más sobre cómo superar el dolor y las heridas del pasado. De su corazón a nuestro corazón. Del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué lindo estar ya en el desarrollo de nuestro programa. Yo he propuesto este tema, superando el dolor y las heridas del pasado. Y sabes que muchas veces no necesariamente tienen que ser unas heridas tal vez muy grandes, porque tú dices, bueno, no es mi caso, yo he tenido una buena vida o quizá no he tenido problemas con nadie, pero a veces son pequeñas cositas que están ahí molestando, como la palabra de Dios nos dice que esas pequeñas orillas pueden echar a perder los viñedos. Quizá un alejamiento con algún ser querido, una incomodidad con alguna persona. Recuerdas quizá que alguien no te caía bien. Sabes que todas aquellas cosas lastiman nuestra vida, lastiman nuestro corazón. Pero sabes que una cosa es haber sido heridos
Pero otra muy diferente es que nosotros mantengamos esas heridas por mucho tiempo o que nos justifiquemos en ellas para decir, pues yo soy así porque tengo razón de serlo. No hay razón, queridos hermanos. Nosotros siempre podemos empezar de nuevo. Recuerda que el Señor nos ha dado promesas, que Él sana nuestras heridas, que Él venda nuestro corazón, que Él nos transforma, nos hace una nueva creación. ¡Qué maravilloso! Y en el Salmo 73, 26, mira, el Señor dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Qué te parece este texto bíblico hermoso, no es cierto? Porque nos hace ver, en primer lugar, esa parte humana. Nos está diciendo, mi cuerpo y mi corazón pueden desfallecer. Quizá en esos momentos cuando tú dices, ya no aguanto más, es que esta presión, estas personas a mi alrededor, tanto problema, tanto conflicto, crisis, enfermedad, falta de dinero, de recursos, ya no aguanto más. El salmista también se sentía así y él decía, podrá desfallecer mi cuerpo, podrá desfallecer mi corazón, pero, y yo quiero que tú levantes de ese pero, que dice, pero Dios es la roca de mi corazón y Él es mi herencia eterna. ¿Ves cómo el Señor se compara con una roca? Una roca, si tú la puedes imaginar, es algo que está fijo, que es firme, que no se mueve. Aunque haya tempestades, aunque caigan lluvias, inundaciones, la roca está firme. Por eso Dios nos hace esta comparación, porque esa persona que puede tenerle a Dios como una roca en la cual se puede enraizar, se puede levantar. Y estas son las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Esa promesa a la cual tú te aferras, ¿sabes lo que hace? Te da el valor para que tú te levantes cada vez que te caes, para que seas resiliente, lo cual quiere decir que sigues adelante a pesar de todo. Cuando otros pudieran abandonar, tú te levantas. Cuando otros pudieran quejarse, tú dices, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Sé que algo bueno viene para mí. Y sabes que Dios puede darnos habilidades aún para destruir gigantes. ¿Recuerdas a David, aquel joven pastor de ovejas que fue ungido por Samuel para ser rey en Israel? ¿Sabes que cuando la gente piensa en David y escucha la historia de David y Goliat, puede pensar, bueno, Dios lo hizo todo y quizá tienen razón, pero Dios no lanzó la onda. Pero Dios no estuvo allí de una manera diestra haciendo que esa piedra diera justo en la frente del gigante. Fueron muchos años quizá de práctica, muchos años de estar lidiando con el oso, con el león, para que David pueda ser un vencedor. Así también nosotros, mis queridos hermanos, en las pruebas, en las dificultades, es cuando nosotros estamos siendo adiestrados con aquellas habilidades, con aquellas herramientas que Dios nos da para que también podamos derrotar a los gigantes, para que también en su nombre nosotros nos levantemos con una mente nueva, con habilidades nuevas, con esas habilidades que el Señor nos da para sacarnos de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, como nos dice la palabra. Pero sabes que cada día nosotros debemos desarrollar esas habilidades con la lectura de la palabra, con la oración, con las armas que el Señor nos ha dado para que nosotros no nos quedemos en ese lugar de estancamiento o solamente abrazando el dolor, sino que salgamos adelante. Quédate con nosotros porque tenemos más para ti. Mujeres que inspiran. Este es mi emprendimiento. Está lleno de noches de insomnio, de sueños por cumplir y de ganas de servirte. Aún me falta mucho por recorrer,
pero me emociona saber que avanzo con pasión, disciplina y fe. Bienvenido. Gracias por visitarnos. Hola emprendedores, les invitamos a nuestra feria, exposición y ventas por el Día de la Madre en Rebeca Atelier. Vamos a estar exponiendo cada uno de nuestras habilidades, nuestros productos y darlos a conocer al público y hacer más contactos, más negocios, más redes. Les esperamos. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Bueno, estamos muy felices de tener con nosotros ya la querida pastora Nelly Bajaña, quien pues ha aceptado gentilmente nuestra invitación. Y así que te doy la bienvenida, querida Nelly, un gusto tenerte aquí con nosotras. Gracias, Pastora Katy. Bueno, tú en Quito, yo en Guayaquil, pero la tecnología nos une y gracias por Amén. la invitación. Y tú sabes que este es nuestro deleite. Lo Amén, es. sí, qué hermoso. Y bueno, Así. mi querida Nelly, sé que tú tienes experiencia en temas de consejería para ministrar a mujeres y por eso queríamos abordar contigo este tema que es superando el dolor y las heridas del pasado. ¿Y por qué crees tú, querida Nelly, que muchas cristianas todavía están luchando con heridas emocionales o con corazones que no han sido sanados? Bueno, mi pastora Katy, como tú sabes, mira, tú me preguntas acerca de la mujer cristiana que permanece con estas heridas y estas situaciones que a veces no las entiende. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y quien es despertado es nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de Dios que toca nuestro espíritu. Acuérdate que nosotros somos seres espirituales. Amén. Entonces, cuando yo recibo al Señor en mi conversión, mi vida espiritual es el nuevo nacimiento que llamamos, ¿verdad? En la vida espiritual, pero no todavía en el alma. Y ese es el tema que muchas veces los cristianos tal vez no entendemos o porque no conocemos, que nosotros somos tripartitos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Así es. espíritu, ok, el espíritu se renueva en la presencia del Espíritu Santo, pero el alma no. En el alma está mente, emociones y voluntad, Ujú. ¿sí? Entonces, el problema queda en el alma. Si no se pasa, si nosotros no vamos a buscar una sanidad del alma, esas puertas, porque hablamos de puertas, ¿por qué? Porque el enemigo molesta, ¿sí? Y el dolor, es una puerta abierta donde se sufre por el rechazo, se sufre por el abandono, se sufren los abusos, se sufre también el pecado, ¿sí? Así Entonces es. son puertas que están abiertas y esas puertas mientras no se cierren es como cuando tienes la herida, una herida física. Si tú Ujú. tienes una herida física y no te la tratas, probablemente te inflames, caiga una infección y hasta puede haber una gangrena y puede haber hasta una mutilación del órgano, ¿sí? Sí. Pero así también en el alma está esa herida, que si nosotros no buscamos sanarlas, nunca se lo va a poder. Y cuando te digo nunca, mi amada Katy, es nunca. ¿Por qué? Porque esa herida no está sanada, esa puerta no está cerrada. Y es allí donde nosotros debemos de ayudar a las personas a salir de yo digo, estos pozos, cautiverios, esclavitud, como tal vez lo podamos ver, lo podamos llamar, ¿no? Pero es una situación en la que se está en un encierro y no encuentras la salida y la persona llora, la persona sufre, la persona se deprime, se enoja, ¿sí? Se cohíbe, se puede retraer. Hay tantas manifestaciones del alma que se presentan
a causa de este dolor, de esta herida que no está sanada. Así es. Qué bueno que tú enfocas este tema para que nosotros podamos entender que necesitamos realmente entrar quizá en un proceso, tú consideras un proceso de sanidad. Y en ese caso, ¿cuál sería el primer paso que uno debería dar cuando reconoce que está cargando heridas emocionales profundas? Mira, Katy, el primer paso que nosotros tenemos que dar es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Amén. Ese es el primer paso, Ujú. poner a Dios en primer lugar. Porque si tú tienes, por decir, un problema estomacal, si tú tienes un problema al corazón, si tú tienes un problema renal, pues bueno, si es el corazón vas al cardiólogo, si es el problema renal al endocrinólogo y si es el alma, ¿a quién vamos a Ujú. buscar? Ujú. Al especialista que puede sanar el alma. Amén. Pero tengo que tener a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque las personas que pasan por estas etapas de herida de dolor, muchas veces, no sé si te has escuchado este adagio que dice, eh, hay un adagio que dice, el tiempo se encarga de borrar las heridas. Muchas veces lo Sí, decimos. Hay que dejar eso es al una tiempo, que el mentira. tiempo se encargue de... Eso no es verdad. Ujú. El tiempo lo único que hace es hacer más grande la herida. ¿Sí? Así, Por eso nosotros necesitamos aquel que nos creó. Y como te decía antes, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el así es. espíritu se renova en la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida cuando recibimos a Cristo. El alma, donde está mente, emociones y voluntad, allí es el proceso donde se debe de tratar a través de una consejería, a través de la oración, eh, las diferentes, sí tenemos herramientas como para nosotros poder lo superar. Pero Así es. lo primero que hay que hacer es dentro de la consejería, cuando yo voy a atender a personas que, tú sabes, una herida te hace llorar, te hace renegar, tiene diferentes manifestaciones. Yo lo primero que le digo es, mira, esto es una consejería cristiana y aquí vamos a hablar de Dios. ¿Tú Mm, crees en Dios? ¿Tienes a Dios en primer lugar en tu vida? Por ahí ujú. empieza todo. En el momento que tú reconozcas quién es tu creador, y quién es el único que puede entrar en la profundidad de tu alma, que es Dios, yo digo, tenemos el 50% del problema arreglado, porque el cuerpo exhibe lo que hay en el alma. Y muchas veces el no saber que a través de Dios nosotros tenemos el camino infalible, ¿sí? De encontrar nuestra sanidad. Estas heridas, estas condiciones del alma terminan lastimando el cuerpo. Y muchas enfermedades del cuerpo son a causa de las heridas del alma. Ujú. Tienes mucha razón. ¿Y tú crees que hay obstáculos que nosotros o quienes tienen un corazón herido y se dan cuenta, hay obstáculos que se tiene que enfrentar en este proceso de buscar la sanidad y cómo se puede superar aquello? Mira, el primer obstáculo que la persona, el cristiano tiene, es muchas veces la lucha con el perdón, ¿sí? Ujú. La falta de perdón nunca va a permitir que tu herida sea sanada. Todo empieza por disponer el corazón a perdonar la ofensa, a perdonar el agravio. Ahora, hay que enseñarlo también, porque tú a la persona le dices, es que tienes que perdonar, es que tienes que perdonar, pero sí hay que enseñarlo, o sea, ¿cómo voy a perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Y esa es la clave tan hermosa, diría yo, cuando tú le explicas a esa persona y le dejas ver el poder que tiene el perdón. Y Mm, también dejarle ver, porque si va a poner a Dios en primer lugar, va a tener temor de Dios. Y el temor de Dios te lleva a obedecer la palabra. Y ujú. cuando tú ya conoces de la palabra, el Señor es muy claro cuando nos enseña la hermosa oración del Padre Nuestro.
Amén. Él dice, Señor, cuando nosotros oramos, Señor, perdona nuestras Perdónanos. ofensas, así como nosotros también perdonamos Perdonamos. a los que nos ofenden. Amén. Entonces, Amén. muchas veces los procesos de sanidad no se dan por la falta de perdón y muchas veces la falta del perdón a la persona misma, porque la Ujú. persona se siente culpable, la persona sabe que tal vez lo que ha hecho está mal y también has escuchado cuando muchas veces a mí me ha pasado que situaciones me dice, ay, pastora, si usted supiera, ni Dios me puede perdonar lo que hice. Ujú. Entonces enseñarle y decirle, tú no eres más que Dios. ¿Tú por qué Ujú. dices que ni Dios puede perdonarte? Cuando el Señor dice que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Que si Así es. nosotros confesamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar. Eso en cuanto a que yo tenga que perdonar, ¿sí? Ujú. Y muchas veces dice, y viene la otra parte que te dicen, pero es que esto es imperdonable. Mm. Esto nunca lo voy a poder perdonar, jamás lo voy a perdonar. La persona está equivocada. ¿Por Ujú. qué? Porque el Señor dice que si yo no perdono, Él tampoco me va a perdonar. Así Y es. aquel que Claro. esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo le aconsejo a mujeres que vienen golpeadas, sufridas, el tema de la separación, el tema de la traición, el tema del abandono, hace unas heridas tan profundas Ujú. que lleva a una mujer a la depresión y la puede llevar al odio, la puede llevar al rencor, la puede llevar hasta la venganza. Entonces, Claro. cuando converso con ellas, le digo, mira, ¿por qué tienes que perdonar? Primeramente, porque Dios nos manda a perdonar. Ujú. ¿Tú crees que nunca has cometido un error, nunca has cometido una falta? Todos nos hemos equivocado. Dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gracia del Señor. Pero por medio de Cristo tenemos el perdón. Y le digo, Amén. mira, ¿por qué tienes que perdonar? Por ti. El Mm. momento que tú decidas perdonar, tú lo vas a hacer por ti. Y decides perdonar a quien te ofendió. Es una decisión. Ujú. Es una decisión y también obediencia que el Ujú. Señor nos enseña. Entonces le digo, tú vas a perdonar porque te conviene a ti perdonar, porque Así es. es hermoso, ¿verdad? Ujú. Cuando él opera el perdón en una persona, cómo esa persona siente que de su alma se rompen cadenas, respiran profundo, es una paz. El perdón trae consigo hermosas bendiciones Así es. y abre puertas a la bendición, porque muchas bendiciones están retenidas. ¿Por qué? Porque el resentimiento, la amargura, la falta de perdón te roba bendiciones. Entonces yo Mm. le digo, mira, te conviene perdonar por ti. Ya la otra persona, Dios se encarga, Mm. pero te conviene a ti perdonar, porque en Ujú. el perdón tú eres libre y se abren puertas de bendición para tu vida, pero tienes que experimentarlo tú misma, porque no puedo decirle a una persona, mira, yo puedo perdonar por ti, nadie puede hacer eso. Eso es una decisión personal, Así así es. como cuando recibimos a Jesucristo, es personal. Ujú. Entonces, el perdón es el arma poderosa que nosotros tenemos para sanar heridas, para poder salir de situaciones que nos tienen a nosotros muy complicada el desarrollo de nuestra vida y de nuestro entorno. Porque Mm. una persona cuando no perdona está Está con dolor, cargada. amargura y muchas veces contamina un ambiente por el Ujú. resentimiento. Dice que de la Amargura. abundancia dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y una Ujú. persona resentida está hablando, tal vez haciendo juicios, juzgando, y el entorno se vuelve tóxico también, ¿sí? Entonces, Ujú. el perdón libera, ¿sí, mi Katy? Así es. Y quizá tú has escuchado que muchas veces en la consejería también se sugiere y te dicen, bueno, usted tiene que soltar, usted tiene que entregar. En la práctica, ¿cómo se entiende esto de soltar? ¿Significa que ya, Mira, bueno, no me preocupo más, que voy a quedar en una actitud pasiva? Por favor, ¿cómo lo entiendes, mi querida pastora mira, Nelly? ya, ahí es donde, como te explicaba, ahí es donde uno tiene que
conversar con la persona y decirle, en el momento que tú vayas a perdonar, tú vas a experimentar cambios internos, cambio en tu alma, ¿sí? Y yo siempre les enseño en una consejería lo que es abrir puertas y lo que es cerrar puertas. Siempre yo lo enseño. ¿Por Ujú. qué? Porque el pecado, la herida, porque te digo una cosa, la falta de perdón, llega un momento en que también eso se convierte en un pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Ujú. Porque no estamos obedeciendo también a lo que el Señor nos ha dado. Este, Muchas personas han tenido, mire, yo le digo, has tenido todo el tiempo para llenarte de ira, has tenido todo el tiempo para resentirte, pero si en este momento estamos tratando este tema, Dios lo ha permitido, y es que Dios quiere liberarte, quiere sanarte de aquello. Ujú. Orar porque la persona pueda entender, que el Espíritu Santo abra su entendimiento y pueda comprender que el perdón es ganancia, ¿sí? Entonces es una enseñanza también que hay que hacerle a la persona. Entonces Ujú. cuando tú ya le explicas a la persona, y aún ya es la palabra de Dios, cuando el Señor te dice, mira, si tú no perdonas, Él no te perdona, ¿sí? El perdón es obediencia, el perdón es una decisión, no es cuando yo sienta voy a perdonar, cuando yo crea que debo de Claro, perdonar, así que es. es la decisión, claro. Ujú. Entonces, pues, digo, hay una parte que la va a hacer Dios, Katy. Dios quiere sanar, Dios quiere perdonar, Ujú. pero está la otra parte que la va a hacer la persona. Y Sí, entonces yo siempre te digo, mira, aquí hay una parte que la va a hacer Dios, pero aquí hay otra parte que la vas a hacer tú. Y así esa es. parte que la vas a hacer tú tienes que tener la convicción de quién eres. De ahí Mm. también hablo de identidad, porque ese es otro problema, Katy. El Ujú. problema es que las personas, el cristiano muchas veces no tiene clara la identidad, quiénes somos. Y somos Ujú. hijos de Dios. Porque el enemigo lo que hace es robarte la identidad. En la herida, nadie me quiere, hasta Dios se ha olvidado de mí, yo soy de mala Sí, suerte, y muchas cosas. todas las palabras que vienen y Mm. palabras que no te ayudan a nada. Entonces es necesario enseñarle a la persona y decirle, la parte que va a hacer Dios es que si tú abres tu corazón y decides perdonar, Él te va a sanar. Pero la parte que tú vas a hacer, tú tienes que declarar quién es tu Dios, el que te ha creado. Tú tienes que creer que Dios te ama, tienes que creer que Dios te acepta, ¿sí? Te Amén, acepta como eres, porque Él te creó. amén. El Salmo 39 es tan bonito cuando dice, tus ojos vieron mi embrión, dice, y Ajá, estabas amén. tejiéndome, dice, qué hermosa que es la palabra. Entonces yo le Así digo, es. mira, el Señor te conoce más de lo que tú crees que te conoces. Entonces el Señor, como Él te conoce y tú te acercas, mira, Él te ama, pero tú tienes que aceptar ese amor de Dios. Tienes que aceptar quién realmente es tu creador y tienes que creer que Él te aprecia y que tú tienes talentos, Así porque es. es lo que hace también la herida, mi amada Katy. La herida te hace pensar que ya no vales para nada. Sí. El dolor te hace pensar que nadie te toma en cuenta cuando no es verdad, mentira del Sí. enemigo, porque Mm. a todos Dios nos ha creado con propósitos. Entonces yo le Amén. digo, ¿qué talentos tienes? ¿Qué, Ujú. qué, qué, qué destrezas tienes? Date cuenta. ¿Quién crees que te las dio? Dios. Y Ujú. si el Señor te ha dado estos talentos, ¿cómo el Señor no va a sanar la herida? Entonces ahí viene la enseñanza, ¿verdad? Y también enseñarles lo que es la oración, ¿sí? Amén. Enseñar a hablar con Dios. ¿Tú crees que estas Enseñarles que son unas herramientas que nosotros tenemos que aplicar? ¿Son las herramientas? herramientas. La Mm. herramienta, nosotros tenemos la oración, Así enseñarles a es. hacer un ayuno, porque Amén. la palabra de Dios Claro. dice que el ayuno rompe cadenas, dice Así que el es. ayuno, dice, rompe ligaduras de impiedad, te dice en el profeta, Así es. en el libro de Isaías, cómo habla de cómo opera el ayuno. En el ayuno hay rompimientos, y cuando empezamos esta conversación y te hablaba acerca del alma, donde están mentes, emociones y voluntad, son Sí. problemas almáticos, son ataduras que tienen que romperse. ¿Y Entonces, cómo llevas a enseñarles, la práctica, querida Nelly, el tiempo de ayuno? Para una hermana, una persona que nos está mirando y que jamás ha ayunado, ¿en qué consiste el ayuno? ¿Cómo se lo debe llevar ese ayuno? mira, el ayuno es abstinencia. El ayuno, la palabra, el Señor, así como el Señor nos ha dejado herramientas, Ujú. herramientas muy valiosas
que el cristiano tiene para pelear sus batallas. Claro, Y la oración es un arma poderosa. así El es, ayuno, el el ayuno. Señor Jesús ayunó. Mm, Acuérdate que cuando el Señor fue a los 40 días a ayunar porque iba a empezar su ministerio, ¿verdad? sí, Tremendo ministerio que iba a empezar Jesús, al punto que tenía que llegar a la cruz y morir. sí, Él necesitaba fuerzas, él necesitaba esa unción, presencia de su poder. padre, Ujú, porque en su naturaleza humana era un hombre que sufría, lloraba, ¿verdad? Pero él así es. necesitaba una fuerza sobrenatural. Y él dijo, él se fortaleció en estos 40 días de ayuno. El ayuno te da fuerzas, el ayuno hace que tu alma despierte. Y en quien ayuna va a experimentar, claro, si está, el ayuno no, dejar el ayuno puede ser que tú dejes un alimento por determinadas horas. Puede ser que tú lo dices, voy a hacer un ayuno en la mañana, voy a hacer un ayuno hasta las 6 de la tarde, voy a hacer un ayuno de 3 días. Está el ayuno de Esther, que era de 3 días, como habla la palabra de Dios, la reina Esther, tremenda carga que le puso el tío y le dijo, mira, los judíos nos van a matar, pero tú llegaste allí al palacio y no creas que llegaste solamente para que seas allí la niña bonita, sino que para este tiempo has llegado, para ser la reina y para que seas un instrumento de Dios para que a nosotros Así los es. judíos no nos maten. Y Ujú, ella tuvo temor. Ella dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me presento ante el rey? Yo no me puedo presentar sin que él me llame, porque si él me llama, si yo me aparezco sin que él me llame, o sea, hasta me cortan la cabeza. Y entonces él claro, le dice, bueno, le dice el tío, le dice, bueno, para este tiempo has llegado. Y si tú no lo vas a hacer, mira, respiro y ayuda vendrá de otro lado, el Señor lo mandará. Pero lo que te quiero decir es que tú también vas a perecer, no te vas a ujú, salvar por ser la reina. Y así ella dijo, es. Dios mío, ¿qué hago? Y si leemos el libro de Esther, hermoso, ella dice, declaró 3 días de ayuno antes de presentarse al rey, porque era tremenda cosa la que ella tenía que hacer. Y entonces Amén. dijo, necesito tener fuerza espiritual, necesito tener el respaldo de Dios, necesito hablar con Dios y fortalecerme para Ujú, presentarme ante el rey, aunque él no me llame. Y ella que le dijo, bueno, voy a hacer 3 días de ayuno junto con mis asistentes, con quienes me sirven, nos vamos a meter en 3 días de ayuno y me presentaré ante el rey. Y si perezco, que perezca. así Ella ahí fue. tomó una decisión, Qué lindo, ¿verdad? porque eso nos hace ver que en el ayuno uno puede ser fortalecido, animado, y sí vemos Total. que es una herramienta. Que finalmente quisiera preguntarte, Nelly, ¿qué palabras de ánimo tú le darías a una mujer que siente quizá que su pasado la determina, la define, pero y no ve esperanza para su futuro? ¿Qué le dirías Bueno, ahí tú? es cuando nosotros tenemos que hablar de la fe, ¿sí? Amén. De la fe de la que nos enseña la palabra. Entonces, pero una fe, como dice el apóstol Pablo, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, es importante hablar de la fe. Ujú. Una fe genuina, una fe que proviene de lo que la palabra de Dios me enseña. Amén. Enseñarle promesas cuando el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si Ujú. tú quieres acercarte a Dios, tienes que creer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Ujú. Entonces, la palabra, importante impartir la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Amén. cuando tú le enseñas la palabra de Dios a aquella persona, la palabra se activa y la persona, Dios quiere sacarla de la situación, esa es la Así voluntad de Dios es, y el claro. Señor está obrando. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a esa persona es que tenga fe, que para Dios no hay nada imposible, que Amén. para Dios todo lo puede, que es importante. Pero, como te decían antes, pero lo primero que tiene que hacer es poner a Dios en su vida. Es lo Es primero que verdad. tiene que hacer. Es el Poner a Dios en primer su lugar. vida, tener fe, orar, conocer la palabra, usar el ayuno, ¿sí? Y Amén. la consejería, que es tan importante para orientarla. Amén. Qué lindo, mi querida Nelly. Te agradezco profundamente por estas palabras de ánimo, de esperanza, de fe, que sin duda van a llegar al corazón herido, puede sanar y sabemos que el Señor nos quiere dar una vida nueva.
Pues te agradecemos infinitamente, que Dios te bendiga, Nelly, y recibe un saludo de nuestra parte. Gracias, Pastora Katy, de verdad que, mira, este es un tema tan profundo, podemos Maravilloso. hablar tanto de todo esto, ¿no? Así Porque es, también es una enseñanza y necesaria, porque ¿quién no ha sido herido? ¿Quién no ha sido rechazado? así Todos es. hemos en algún momento pasado por este proceso de la sanidad. Yo Amén. lo he vivido en carne propia en mi vida. Imagínate, yo pasé por una separación en mi matrimonio y posterior a un divorcio. Ajá, Entonces, imagínate la herida que todo esto deja, ¿sí? así es. Entonces, yo pasé por un proceso de lo que es decidir perdonar, de lo que es tomar una decisión y decir, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a llevar con esto? Esto me va a enfermar, esto no me va a llevar. Pero tuve personas que me aconsejaron, tuve báculos que el Señor usó para yo en este proceso conocer lo que es una herida, qué consecuencias pueda traer, pero qué sanidad, qué es el perdón. Amén. Sí, Y qué hermoso así es. saber tu testimonio, porque nos deja ver que en Cristo sí se puede reescribir una nueva historia. Al verte a Sí. ti, una mujer sana, una mujer usada por el Señor y ahora también bendiciendo a mujeres, es un testimonio del poder de Dios y de lo que Él puede hacer en una vida que está dispuesta. Te agradezco Amén. mucho, mi querida Nelly. Un abrazo para Gracias. ti. Bendiciones. Chao, Igual chao. a ti. Bendiciones. Bye. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Mis queridas amigas, si tú todavía no me sigues a través de Instagram, te invito a que lo hagas. Búscame como Katy Moncayo R. Allí vas a encontrar un contenido muy hermoso. Tenemos frases que nos motivan, reflexiones desafiantes. También vas a encontrar aquella motivación que te va a ayudar en tu diario caminar. Entonces búscame ahora mismo como Katy Moncayo R y empieza a disfrutar de ese lindo contenido que tenemos especialmente para ti. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué lindo tiempo hemos tenido con la pastora Nelly. Qué bueno es saber de estas bendiciones que el Señor nos da a través de personas que quizá han podido pasar un proceso, como ella nos decía, de un matrimonio pues fallido, un divorcio. Pero cómo el Señor puede sanar el corazón. ¿Sabes que esto es maravilloso? Me llena de esperanza. No sé si a ti te pasa lo mismo, el saber si a ella, a la pastora, el Señor la pudo sanar, también a mí podríamos decir, también yo puedo ser sana, también yo puedo ser restaurada. Y bueno, eso es lo que nos da esa confianza, esa fe de que el Señor puede hacer cosas nuevas porque Él es especialista en sanar las heridas del corazón. Recuerda lo que nos dice el Salmo 147:3. Dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. ¿Ves qué maravillosa promesa? Nos está diciendo que ese corazón que puede estar quebrantado, que esas heridas que pueden estar ahí lastimando tu alma, tu vida, pues Él las puede sanar. Y no solamente que Él puede, sino que Él quiere sanarte, Él quiere darte una vida nueva, Él quiere darte una vida restaurada. Entonces tú no tienes que permanecer atada a esos recuerdos del pasado. Tú no tienes que levantarte cada día diciendo, pero es que esta persona me hirió, esta persona me dejó, esta persona se burló de mí. No sigas de esa manera, porque lo que haces es hacer que esa herida sea más profunda y te duela cada vez más. Dios quiere sanar tu alma, pero también quiere restaurar tu identidad y tu propósito en la vida. Quizá las heridas del alma hacen que perdamos el propósito. Creemos que la vida ya no tiene sentido, que no tiene significado, que ya no tenemos nada más que hacer. Y sabes que es lamentable ver que muchas personas, muchas mujeres se sientan así, como vacías, como derrotadas, como que ya mi vida no tiene más sentido.
sentido. No, nada de eso es verdad, querida amiga. Suelta eso, porque tú debes saber que hay uno más grande que cualquier problema. Es el momento de salir de eso. Recuerda, en el segmento anterior vimos acerca del perdón. El perdón te libera. El perdón te permite caminar pues en libertad. Reconoce ese dolor delante del Señor. No sientas culpa, no sientas vergüenza. Reconoce lo que te está pasando, pero entrégale al Señor esa carga. Deja ir esa identidad que quizá el pasado te ha puesto. Muchas veces nosotros tenemos etiquetas en nuestra vida y estamos cargando etiquetas de rechazada, culpable, insuficiente. Pero en Cristo, mis queridas hermanas y hermanos, nosotros podemos recibir una nueva identidad. Esa identidad te dice que eres amada, que eres aceptada, que eres valiosa, que eres la niña de sus ojos, que eres un gran tesoro para el Señor. Así que rompe esas antiguas etiquetas, identifícalas, pero luego recibe la nueva identidad basada en lo que Dios dice acerca de ti. ¿Y sabes cómo lo vas a lograr? Cuando tú puedas renovar tu mente. En el capítulo 12, versículo 2 del libro de Romanos nos dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento. Esto es muy importante de tomar en cuenta, mis queridos hermanos. Debemos identificar cuáles son aquellas fortalezas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Y debemos renovarnos, debemos cambiarnos, debemos tener en nuestra vida viviendo aquella promesa que dice que en Cristo somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no debemos seguirnos aferrando a aquellas cosas del pasado. Estás recordando continuamente y por eso te sientes triste y por eso vives con angustia, con desesperación. Yo te quiero dar un modelo diferente de aquellas cosas en las cuales nosotros debemos pensar. Y tú puedes ir a Filipenses 4:8. Mira, este hermoso texto nos dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otra versión dice: en esto piensen, en aquello medita, en lo que es bueno, en lo que es justo. Y mira, mi querida hermana, antes de terminar, pues yo quiero repetir el texto bíblico de Filipenses 1:6, que dice: estoy convencido que el que empezó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Él terminará esa obra, así que no te desesperes. Quiero aprovechar estos últimos minutos para agradecer a todas las hermanas que estuvieron presentes en la ciudad de Ambato, en ese congreso, en ese tiempo maravilloso que tuvimos. Les agradezco infinitamente allí a los hermanos Julio, al hermano Julio Villasís, Jaime Villasís, que se acercaron, a Estelita, María de Lourdes. Bueno, tengo que mencionar solo unas pocas porque eran tantas y tantas y sentimos ese amor de ustedes. Gracias, gracias, que Dios les bendiga y nuevamente vamos a poder reunirnos. Gracias por haber compartido este tiempo. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces sigue caminando en esa libertad que solamente el Señor nos puede dar. Dios te bendiga. De su corazón a nuestro corazón.